por la invitación, desde luego. No, a mí también me agrada mucho tenerte aquí. La última vez nos diste una clase de cómo son las transiciones históricas, cómo se pasa de un gobierno no democrático a recuperar la gobernabilidad a la democracia. Y bueno, gustó mucho porque no solamente que salió aquí 1 o 2 veces más por petición del público, sino que rodó a través del WhatsApp, las redes, y fue uno de los programas más virales que hemos tenido, sobre todo que la gente busca dirección. Y seguimos buscando. Después del domingo, hoy tenemos más preguntas que respuestas sobre la unidad de la oposición, sobre el futuro del país, las decisiones del presidente Maduro. Quería empezar, antes de hablar contigo, con la noticia de la AFP, que recoge la rueda de prensa que dio el presidente Maduro, donde expulsa a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de aquí de Venezuela. Vamos a ver. Persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Bueno, esto por supuesto que va a traer consecuencias y es una provocación, me parece a mí, sobre todo que Estados Unidos es de los principales clientes todavía del petróleo venezolano y de los pocos que pagan en efectivo, que es lo que necesita el país para salir adelante. La palabra es tuya. Bueno, mi querido amigo, efectivamente, lo que yo creo que viene, naturalmente una respuesta del gobierno norteamericano, probablemente se piense en una medida equivalente, es decir, en la declaración de persona non grata de algún representante, sí lo hay, la verdad es que no sé quién es, del gobierno venezolano en la embajada que está en Estados Unidos. Esto probablemente sea lo que de inmediato se produzca. Para poner un poco tono jocoso, digamos, en medio de estos asuntos muy serios, circulaba hoy por las redes un chiste respecto de la materia. Bueno, probablemente el representante de Venezuela en la embajada que está en Estados Unidos esté haciendo sus últimas compras en Walmart, digamos, porque probablemente le venga rápidamente una destitución. Pero claro está, hablando en serio, esto es lo que, para lo que da pie es para una escalada de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Y ciertamente, desde el día de ayer estamos viendo una serie de pronunciamientos internacionales en contra del gobierno, no reconociendo, como era anticipable, como se había dicho, no reconociendo las elecciones del día domingo. Ahora, no esperemos que esto transcurra sin que el gobierno y su red de aliados internacionales, especialmente los gobiernos iliberales, es decir, antidemocráticos, también tengan reacciones. Ya tuvimos una primera reacción de Rusia y China, sí, en las cuales, digamos, en ambas reacciones se respalda al presidente Maduro, como era también esperable, y no esperemos que no se produzca una respuesta por parte del gobierno. ¿Qué es lo que yo creo que el gobierno puede hacer en lo sucesivo para encarar esta oleada de crecientes sanciones y una cada vez mayor, seguramente, asfixia financiera internacional? Bueno, que va a fortalecer sus relaciones con estos gobiernos, con estos aliados internacionales tradicionales, Rusia, China, Irán, Turquía, Macedonia. Me dicen que en Macedonia se están instalando o algunos bancos están actuando como bancos corresponsales en virtud de que los que estaban en Estados Unidos están inhibidos de hacer operaciones con el gobierno venezolano, cualquier institución del gobierno venezolano, del Estado venezolano, mejor dicho. Así que no esperemos que no ocurra nada. Es decir, lo que más le conviene al gobierno Maduro en este contexto es una internacionalización del conflicto con Venezuela. Es decir, mientras más actores de la comunidad internacional no es solo o no son solo los actores que respaldan la causa democrática venezolana, es decir, la idea de que se produzca una transición a la democracia, hay otros actores. No esperemos que no haya respuesta de estos otros actores. Sí. Así que esto podría incluso convenirle al presidente Maduro, una internacionalización del conflicto con Venezuela. Sí, buscar como aliados y así sean pocos, pero importantes porque está metido en otros conflictos como el de China, Norcorea, entonces se mete en Rusia, ya se pronunció, como tú dijiste, a favor de Venezuela. Sin embargo, fíjate, la Embajada de los Estados Unidos o los pocos comunicados que han salido dicen que ellos no han recibido por los canales habituales diplomáticos ninguna solicitud de retiro de estos embajadores de Venezuela, como se hace por escrito formalmente, pero que ellos procederían a tomar acciones si esto es así. También Todd Robinson está en nuestra página principal de Globovisión, la noticia
principal en este momento, dice Todd Robinson, tras rechazar declaraciones en su contra, dice que Venezuela necesita un cambio. Este es el encargado de negocios de Estados Unidos que se encontraba en Mérida. Dijo que esa era su primera visita a la entidad andina, pero no la última. Condenó la expulsión ordenada por el gobierno del presidente Maduro y la arremetida contra el consejero Brian Naranjo. Es decir, que todavía se está barajando ese tablero. No se sabe cuáles van a ser las consecuencias, pero me imagino que son bilaterales. Si tú retiras y llamas a mi embajador o lo expulsas, expulsarán al de Venezuela. Pero también la Unión Europea, a través de España, se pronunciaron porque estos países no avalan el proceso de los comicios electorales del fin de semana. Sí, es el caso, pero a ver, una de las interrogantes que está pendiente a partir del domingo y después de los pronunciamientos internacionales que se han registrado es, primero, hasta dónde está dispuesta a llegar el sector de la comunidad internacional que está intentando presionar al gobierno, cuáles son las medidas concretas de diplomacia coercitiva que se intentan ejercer. Por ejemplo, dado que se ha evaluado un eventual embargo petrolero, ¿cuál sería la modalidad en la que se implementaría esto? Ya hay una primera pista respecto de los activos del Estado, concretamente de PDVSA, pero se podría evaluar, por ejemplo, o un recorte o una eliminación de las exportaciones de Estados Unidos a Venezuela, es decir, las importaciones, por ejemplo, de derivados, de nafta, de gasolina, etcétera. Esto hay que calibrarlo muy bien, Pedro, como lo hablamos antes de las elecciones y lo dije en varias oportunidades. Es decir, todas las opciones estratégicas frente a regímenes antidemocráticos están sujetas a costos y riesgos. Todas están sujetas a costos y riesgos. La experiencia internacional sugiere que la presión internacional contribuye, desde luego, a los procesos de transición, pero que en muchos de los casos no es una variable que precipita la crisis terminal. Es decir, para recordar el dato, ya que hablas de ese programa que fue tan visto, según lo que me comentas, en el 28% de los casos, de los 61 casos que hemos examinado, casos exitosos de transición a la democracia, apenas en el 28% la presión internacional fue decisiva. Nadie subestima la importancia de esta variable. La pregunta es, ¿se trata de una variable detonante de la transición a la democracia?